resistencia mapuche, digamos, desde la visión del mundo maya. Creo que me parece muy bien esa fuerza que estén ustedes también solidarizándose aquí. Yo voy a hablar tal vez en torno al conversatorio de resistencias, no voy a profundizar, voy a decir como grandes saltos, digamos, en la historia maya en el caso de Guatemala. Voy a resaltar un poco más lo que pasó después entre la guerra y lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una resistencia de larga duración, en el caso de la población maya, digamos, de resistencia militar, simbólica, espiritual, digamos, durante la colonia, y que logra mantenerse, digamos, como manteniendo los idiomas, las formas culturales, las prácticas, y mantener territorio, digamos, en el caso de Guatemala, ¿no? Y eso se modifica un poco con el Estado-Nación, pero bueno, al final, el salto lo más duro, digamos, son los 36 años de guerra en Guatemala. Digamos, 36 años de guerra con un genocidio, con varios genocidios en territorios mayas, digamos, con más de 250.000 muertos, entre ellos mucha población maya. Y después de ese proceso de guerra hay unos procesos de negociación de los acuerdos de paz. Porque era necesario para el Estado guatemalteco firmar los acuerdos de paz o negociar la paz, porque era necesario pacificar territorios indígenas, digamos. Sobre todo porque en los últimos años de la guerra en Guatemala se desarrollaron en el noroccidente de Guatemala, donde el territorio en su mayoría es población maya, ¿no? Ahí donde se desarrollaron los últimos años de la guerra, ¿no? Hablando del 80 al 86, que son los procesos de transición a la democracia, ¿no? ¿Por qué era necesario la pacificación? Porque la pacificación, digamos, del territorio indígena se veía, digamos, o el Estado estaba viendo en lo que venía posterior, ¿no? O sea, la introducción del modelo extractivista. O sea, eran necesarios ciertos recursos naturales, ciertos recursos en el territorio maya. Entonces, en 1996 se firman los acuerdos, se termina de concluir la firma de los acuerdos de paz, y empieza el Estado a modificarse, ¿no? Digamos, después del proceso donde los intelectuales mayas empiezan a reivindicar los derechos políticos y culturales, hay un proceso de mayanización, pero el Estado, digamos, su respuesta es una cuestión más multicultural y hacer políticas multiculturales en el sentido de acercarse a la población maya, por un lado, digamos, acceso a educación, salud, con llamada pertinencia cultural, pero por otro lado, digamos, negociando también con el capital transnacional y los capitales nacionales, sentándose para insertar, digamos, los proyectos hidroeléctricos. Entonces ahí, dentro del conflicto armado, por ejemplo, hay algunas masacres que se dieron, como la masacre de Río Negro, que en esa masacre fue que se movió a mucha población maya-chi, y lo que se instaló ahí fue una hidroeléctrica, digamos, y así vinieron todos los proyectos del extractivismo, ¿no? Sobre todo minería y hidroeléctrica, Entonces, en este proceso histórico, pensando, digamos, en tiempos donde no hay guerra, no hay políticas multiculturales del Estado, la importancia, digamos, del Estado en tener como cierto acercamiento con la población para mantener para lograr este ingreso, ¿no?, del capital, de los extractivismos. Y a partir del 2005 es cuando toma fuerza, digamos, la introducción del modelo extractivista, con la minera, con el proyecto Marlin, de la minera de Goldcorp, capital canadiense. Entonces empieza como a tomarse fuerza la introducción de la minería en Guatemala. Y ahí empiezan otros procesos nuevos de resistencia luego de la guerra, ¿no? Los mayas se incorporaron a la guerrilla y luego esta resistencia frente al extractivismo. ¿Y qué pasó en el caso guatemalteco? Hay modificaciones, digamos, de la legislación y empezar a crear modificaciones en el Código Penal para poner delitos penales, por ejemplo, de usufructo, delitos de hurto y otros delitos penales, digamos, de resistencia frente a los procesos de la minería. Pero por otro lado, digamos, también la resistencia maya está desarrollando, digamos, toda una serie de consultas a partir de la implementación del convenio 169 que se ratifica en Guatemala en el 1996, empieza una serie de consultas en territorios mayas. Y ahí, digamos, ¿qué es la respuesta del Estado primero? De no reconocer o no dar la validez legal, digamos, a los
a las consultas comunitarias que se desarrollaron desde el 2005 hasta el 2016, pueden hablarse de entre 65 y 70 consultas comunitarias sobre proyectos extractivos, donde la mayoría de la población dijo no a los proyectos, pero por otro lado, digamos, el Estado, digamos, a la hora de no reconocer las consultas, también está desarrollando una serie de políticas públicas, que son políticas encaminadas a la criminalización. Y empieza el proceso, digamos, de encarcelamiento. El primer encarcelamiento fue Ramiro Choc, es un maya quechí, que estuvo desde 2005 hasta el 2008 en prisión, digamos, por delitos, digamos, de retener a policías en territorio que es territorio de la comunidad. Entonces, y se les crearon delitos, ¿no? Como haberle robado armas a la policía. Se les empezaron a inventar delitos. Igual el Ministerio Público, digamos, no tenía pruebas para demostrar esos delitos, y lo que se hizo fue que las mineras empezaron a pagarles a los jueces, ¿no? Y así hay una serie de persecución, criminalización. El caso también de la autoridad indígena Canjobal, digamos, en el territorio del norte de Huehuetenango, que es Rigoberto Juárez, digamos. Bueno, él era autoridad del Estado, ellos llamaban Estado plurinacional, digamos, en la parte del norte de Huehuetenango, donde hay varios territorios mayas. Él también, digamos, a la hora de oponerse al proyecto de una hidroeléctrica del territorio de Varías, fueron detenidos todas las autoridades indígenas. Y se les creó delito, digamos, varios delitos, de robo, de agresión a la seguridad, y todos esos delitos, digamos, que fueron inventados, digamos, por peritos, fueron inventados también por testigos falsos que se llevaron al Ministerio Público. En el año 2016, digamos, es liberado Rigoberto Juárez, que estuvo como más de 200 días en la cárcel, junto al resto de autoridades campobales. Con varios peritajes, digamos, de antropólogos mayas, se demostró que ellos estaban cumpliendo su papel de autoridad indígena y que no estaban cometiendo, digamos, delitos que el Ministerio Público estaba poniendo en la causa. Entonces la jueza se determinó, pidió y dijo al Estado que ellos nunca tuvieron que haber llegado a la cárcel, y el Ministerio Público nunca tuvo que haber presentado delitos contra ellos, digamos, porque lo que se estaba haciendo ahí era un proceso de derechos, digamos, de derechos a la soberanía del territorio campobano. Y así sucesivamente han venido. Ahora actualmente el interés de las transnacionales se ha movido al norte de Guatemala, precisamente al caso del territorio quechí, donde actualmente se encuentra con prisión Avelino Chucal, que es maya quechí, que tiene más de 200 días en la cárcel, digamos, por ese mismo delito, digamos, se le acusa, digamos, de usurpación de tierra, digamos, cuando ellos lo que están defendiendo es un territorio que ancestral e históricamente les pertenece. Y el Ministerio Público no tiene cómo demostrar los delitos, y ha pedido al juez que se retire la causa y que quede en libertad, pero el juez lo tiene en prisión preventiva, porque también de alguna manera está siendo financiada por la minera de níquel, ¿no? Y así es el caso también de Bernardo Caal, que ahora está siendo acusado, digamos, porque él está defendiendo el río Cabo, que está en el territorio quechí. Ese río, digamos, está bajo el interés de una hidroeléctrica española, de capital español, digamos, que el presidente del Real Madrid tiene acciones en esa empresa, digamos, y en ese lado también, digamos, ya lleva como 2 meses ahora Bernardo Caal, digamos, preso, y que tampoco hay cómo justificar, no hay pruebas, no hay cómo documentar, digamos, los delitos que se le imputan. Entonces, solo son muchas veces con testigos falsos, con relatos falsos y con acusaciones que se inventan esos delitos, ¿no? De robarle armas a las autoridades, o la resistencia es utilizada, ¿no? La resistencia que se hace dentro de la comunidad es utilizada para luego procesarlos, digamos. Y así podemos ver una serie de delitos y una serie que viene en continuidad, digamos. Pero por otro lado, lo que pasa también en el territorio es que muchas veces ha habido represión del Estado, ha habido, por ejemplo, el 1 de mayo de 2012, en la comunidad Canjobal,
se reprimió a toda la comunidad, declarando estado de sitio, vamos, por la instalación de una hidroeléctrica, se reprime a los niños, a las mujeres de la comunidad, como en tiempos de la guerra. La gente tuvo que huir, digamos, a las montañas. Lo mismo también pasa en los casos de Zahuasa, Catepeques, en el territorio Capchiquel, que se reprime a las comunidades que se resisten a la instalación de las cementeras en su territorio, porque no les es viable para su vida, para su salud. Entonces hay por un lado la parte penal, pero por otro lado la parte policial o de represión, digamos, en los territorios. Eso es lo que está como sucediendo en este momento frente al extractivismo y la resistencia indígena. Por otro lado también, pero en la parte de resistencia la gente se está nutriendo, digamos, de articular luchas, se están haciendo alianzas comunitarias en unificación de varios pueblos para hacer un frente de resistencia. Eso es lo que podría yo comentarles un poco de lo que está viviendo el mundo maya en torno al extractivismo, las resistencias. Primero agradecer a los hermanos y hermanas que organizan esta actividad. Han sido para ellos días de mucho trabajo, porque la semana pasada también generaron una actividad muy potente en la Universidad de Chile el día jueves y hoy de vuelta acá. Entonces yo creo que quiero felicitarlos por toda la militancia que están desarrollando justamente en este contexto del movimiento de nuestro pueblo. Yo creo que hay algunos elementos que seguramente todos tenemos más o menos desarrollados, así que no voy a intentar profundizar tanto en ello, sino más bien elaborar al menos dos hipótesis, que es una continuación de la otra. Primero, que vivimos como pueblo mapuche en un contexto colonial, pero que este contexto colonial tiene múltiples efectos. Eso voy a intentar demostrar primero, y luego que dado de que habitamos un contexto colonial que tiene múltiples efectos, hay múltiples formas también de resistir, ¿no? A propósito de la idea de resistencia, ¿no? que es como el gatillador un poco de la conversación del día de hoy. Esas dos cosas quiero decir básicamente. Entonces eso es lo que voy a desarrollar en 10-15 minutos, una cosa así, porque lo más interesante va a ser después la conversación. Primero hay que señalar que como sociedad mapuche vivimos desde el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, un proceso colonial, ¿no? Que a diferencia quizás del pueblo maya, en donde es posible atravesar una genealogía más larga del proceso de colonización, donde evidentemente el pueblo mapuche también tenemos un vínculo inevitable justamente con el colonialismo español, el colonialismo en términos más estrictos, y que de alguna manera despojó nuestro territorio y nos generó una condición de inferioridad frente a la chilenidad, justamente durante la constitución de la República de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, mediante lo que se conoce como la ocupación, ¿no es cierto?, de Gualmapu, la pacificación, ¿no es cierto?, de la Araucanía. Es decir, habitamos como sociedad mapuche la mayoría, al menos recientemente, 140 años de colonialismo de manera concreta y efectiva. Ahora, este colonialismo chileno ha tenido múltiples efectos en su realización material. Es cierto, el efecto más radical y el más visible es el despojo territorial. Evidentemente ahí es donde se desarrollan las luchas de resistencia con mayor crudeza, ¿no es cierto?, a propósito de la represión policial y de la criminalización de parte del Estado, pero hay otros múltiples efectos también que se desarrollan producto de este efecto colonial. Entre otras cosas, y ese es el elemento que quiero situar, el hecho de que el colonialismo chileno lo que imposibilita es generar estructuras políticas mapuche en donde tengamos la posibilidad de autogobernarnos. Es decir, además de un despojo territorial que significó habitar solamente en un 5 o 6% de nuestro territorio histórico al finalizar el proceso de ocupación, que generó todo un desarrollo de empobrecimiento de nuestro pueblo, que a muchos justamente nos tiene hoy habitando Santiago, producto de que nuestra gente tuvo que emigrar hacia la ciudad, y producto también de aquello despojo territorial se generaron procesos de recuperación territorial durante todo el siglo XX. Hay otro elemento muy importante que situar, que es la imposibilidad, insisto, de generar estructuras políticas, instituciones, no en el sentido estatal de la palabra, ¿no?, sino instituciones como la posibilidad de generar relación al interior de la sociedad mapuche que tenga la posibilidad de sedimentarse como formas de autogobierno, ¿no? Y en ese sentido la sociedad mapuche durante todo el siglo XX ha desarrollado, a propósito de esta multiplicidad de efectos del colonialismo, también una multiplicidad de formas de organización y de agencia política, ¿no? Evidentemente la que más resalta a la luz pública es justamente
el desarrollo político establecido desde las reducciones que después son interpretadas como comunidades, ¿no? Durante todo el siglo XX es posible generar genealogía en torno a las luchas por, primero, buscar que la tierra no se siguiese dividiendo, esto que fue una lucha constante del pueblo mapuche durante todo el siglo XX, y que de alguna manera es ese elemento el que alimenta durante los 80 la reorganización mapuche en dictadura. A propósito que en el 79 se firma un decreto, ¿no es cierto?, por parte de la dictadura de generar esta división territorial que la sociedad mapuche por 100 años había intentado frenar, ¿no? Y es este mismo hecho del 79 lo que gatilla un proceso de reorganización que nos queda hasta el día de hoy justamente discutiendo en torno al movimiento mapuche contemporáneo. Ahora, no solamente al interior de la reducción de las comunidades se desarrollaron procesos políticos, sino que también se desarrollaron por fuera de ellas también un montón de tipos de organizaciones, ¿no? Partiendo por la Sociedad Caupolicana, ¿no es cierto?, en 1910, paseando por la Federación Araucana, paseando por la Corporación Araucana también, ¿no es cierto?, los 40, los 30, los 40, los 50, pasando también por vinculaciones con el mundo de la izquierda durante los 60, finales de los 70 y los 70, ¿no es cierto?, vinculaciones desde el PC hasta el MIT, digamos, también otro tipo de organizaciones como lo sindical, que muchas veces no se toma justamente en cuenta, pero que también tomó un lugar fundamental al interior, al menos de los procesos de asociatividad mapuche acá en la ciudad, y que impactó también de alguna manera en los procesos de asociatividad en el sur. Por ejemplo, en Peñi, Martín Painemal, que se viene a Santiago a fines de los años 20, desarrolla todo un proceso sindical en los sindicatos panificadores y se vuelve al sur y finalmente funda la Federación Indígena y Campesina en el año 61, ¿no? Y que alimenta justamente el proceso al interior de la reforma agraria, es decir, cómo un Peñi que se educó en el mundo sindical, panificador, y hay otros muchos Peñis que se educaron en el mundo sindical del carbón, por ejemplo, que luego alimentan también las filas del movimiento mapuche autodeterminista y de recuperación territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un montón de tipos de organizaciones, ¿no es cierto?, que se levantan durante el siglo XX, insisto, territoriales al interior de las comunidades, organizaciones formales, podríamos decirlo, ¿no? Estas primeras, la de las comunidades, se desarrollan al interior de estructuras tradicionales, vamos a decir entre comillas, ¿no es cierto?, que se recuperan con fuerza a los 80, otros tipos de organizaciones, incluso podríamos nombrar también los clubes deportivos, ¿no es cierto?, que tanto acá en Santiago como en el sur también son un espacio muy importante de sociabilidad mapuche, ¿no es cierto?, que muchas veces permiten articulaciones políticas también, e incluso las iglesias, ¿no?, que también de alguna manera han sido parte de procesos muy interesantes, al menos en algunos sectores en donde hermanos que fueron parte de iglesias terminaron incluso después transformándose y siendo parte del movimiento mapuche. Entonces, toda esta tipos de organización, ¿no es cierto?, son múltiples, de alguna manera vienen a alimentar durante los años 80 desde muchos lugares la reflexión, ¿no es cierto?, contemporánea mapuche, que deriva en al menos dos categorías, ¿no?, la categoría de territorio y la categoría de autodeterminación. Estos dos conceptos, por cierto, tampoco cayeron del cielo o solamente fueron generados desde el propio movimiento, sino que también hubo vínculos internacionales que permitieron adoptar y apropiarse de estas categorías. Y de alguna manera todo el debate posterior, digamos, desde los 80 hasta acá, a propósito de toda esta historia de organizaciones mapuche, ¿no es cierto?, que insisto, se sedimentan y se condensan durante los 80 mediante la categoría de territorio de autodeterminación, han puesto diversos repertorios de acción colectiva, distintos repertorios de lucha, justamente desde los 80 hasta acá, ¿no? Y quien ha generado la pugna más directa justamente con la estructura colonial y con la estructura de la tierra justamente de la Araucanía han sido los procesos de recuperación territorial, que, insisto, tuvieron como base ideológica este desarrollo conceptual elaborado durante los 80, ¿no?, y los 90. En ese contexto uno podría pensar diversos repertorios de lucha y acción colectiva, como son las corridas de cerco, por ejemplo, que se desarrollaron profundamente a fines de los 60, durante todos los 60, y que después muchas veces se retoman también en el contexto de los 80, la toma simbólica en los 90, el control territorial posteriormente, elaborado justamente por la coordinadora Gallego, como justamente estudió justamente Fernando Pelicán aquí presente. Y también otro proceso que es como la vía institucional, ¿no?, que muchas veces tampoco se observa como un elemento a considerar para pensar, insisto, los diversos repertorios de acción colectiva y de lucha,
insisto, a propósito de las diversas formas en cómo se expresa el colonialismo. Evidentemente, muchas veces esta vía institucional también tiene presión social acompañada, ¿no? Vimos el video recientemente como un proceso de control territorial efectivo también tenía una reunión en el Congreso, ¿no? No es que simplemente se controla territorialmente y que se deja por fuera las vías institucionales y que no vamos a hablar con el gobierno o que no vamos a hablar con el Congreso. Por el contrario, muchas veces así es, se utiliza el control territorial o las tomas simbólicas en conjunto con procesos de vía institucional. Sin ir más lejos, esta actividad que tiene por fin solidarizar con la Machi Francisca Linconao, la Machi Francisca Linconao gana un proceso judicial al interior del mundo institucional, ¿no? Mediante el 169 de la OIT, no sé lo que señalaba recién el Peñi, en donde es muy interesante lo que ella logra, porque permite generar que la categoría de territorio, que es esta discusión que el movimiento mapuche viene desarrollando desde los 80, se coloque por encima a otra categoría que es propia del capitalismo, que es la idea de propiedad, ¿no? Cuando la Machi logra y dice, ese propietario, más allá de que esa tierra es suya, no puede cortar los menojos, no puede cortar los árboles que están los menojos, lo que está haciendo es colocar esta categoría de territorio construida por el movimiento mapuche durante los 80 y 90 por encima de la categoría de propiedad privada. Es decir, por una vía institucional logra instalar justamente una demanda de la sociedad mapuche y del movimiento mapuche desde los 80 y los 90. Es decir, a lo que voy, que no toda resistencia del movimiento, para ser franco, ha estado conducida únicamente por los procesos de recuperación efectiva, de control territorial, etcétera, ¿no? Sino también han estado permanentemente vinculados con vía institucional y de presión social justamente a este Estado. Entonces ahí se abre una pregunta y con esta reflexión quiero yo cerrar, ¿no? ¿Qué otras expresiones del movimiento instalan la idea de territorio de autodeterminación? En el entendido que el territorio de autodeterminación es, antes que todo, un ejercicio de poder. Antes que todo, un ejercicio de poder. Que la Machi logre evitar que un propietario corte los árboles de Minoco es un ejercicio de poder. Que los peñis se instalen mediante el control territorial en un territorio que les es, comillas, ajeno, que es propiedad de una forestal, es un ejercicio de poder. Pero también es un ejercicio de poder que hermanos estén controlando y administrando, por ejemplo, un centro médico o un hospital, como en el caso de Pueblo Azulagüen, por ejemplo, ¿no? En donde la gente está controlando un hospital, o los hermanos del Budis que están controlando una escuela, o incluso más, podríamos preguntarnos hasta qué punto no los municipios en control de alcaldes mapuche están alimentando la reflexión y potenciando un poder mapuche al interior justamente de Gualmapu. Eso está por verse, evidentemente. Críticas podemos tener. Entonces, pareciese que la tarea, y justamente lo que quería cerrar, esta parte de las diversas formas en cómo se expresa los repertorios de resistencia y acción colectiva mapuche a propósito de las formas múltiples del colonialismo, es la necesidad, creo yo,